este despertar de los mexicanos, sobre todo, de las leyendas, porque muchos no conocemos mucha parte de nuestra historia, a pesar de que vivimos aquí, ¿no? Es muy inmensa y se tiene que conocer mucho, pero también esta parte donde también el mezcal ya está perdiendo, se vuelve más bien algo de moda, entonces se pierde un poquito del origen. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Lime, el podcast número 1 dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada 2 semanas sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook. Y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com. También tenemos una página de Patreon, donde, si cada uno de nuestros 39,000 seguidores en Instagram donara $1, nos garantizarían el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y un chorao en nuestras redes sociales, y también, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestros episodios en español en el link en nuestra bio, así que si eres un fanático de los episodios, invita a ese alguien que tiene curiosidad sobre la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Jainité Silvestre, artista gráfica mexicana haciendo un trabajo excepcional de relieve desde el taller El Pinche Grabador, desde Guanajuato, México. Hablaremos sobre la creación de gráfica, los rituales, la fauna y la flora únicas de su tierra. Al mismo tiempo, conversaremos sobre la responsabilidad como mujer antigua, protectora de sus raíces ancestrales, donde los dioses caminan con el sol y las diosas florecen sobre la tierra húmeda. Así que, sin más preámbulos, sírvanse su bebida de preferencia, si es un mezcal mejor, y acompáñenme a celebrar la belleza de nuestros rituales, la magia y la monstruosidad con Jainité Silvestre. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos el placer de conversar con Jainité Silvestre. Mucho gusto, Jainité, ¿cómo estás? Muy bien, Reinaldo. Saludos desde México. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor. Muchísimas gracias. Y bueno, y también es un honor para nosotros tenerte en nuestro espacio. ¿Desde qué parte de México nos acompaña? Los acompaño ya muy cerca del centro, que es la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Estoy alrededor de 5 horas lejos de la Ciudad de México para tener un referente. Entonces estoy en esta parte central. Qué bueno. ¿Y cómo está el clima ahorita por allá? Ahorita está muy amable, ya paró el frío, entonces ya al menos nos quitamos unas 3 capas de suéteres. Entonces ya hace sol, no hace mucho viento, entonces está excelente el clima el día de hoy. Qué bueno, no, me alegro. Entonces no está el clima como para tomarse un chocolatico ni nada por el estilo así, ¿no? Sino para tomarse algo un poco más refrescante, ¿será? Sí, algo ya refrescante, claro, el café de la mañana, en la tarde algo refrescante y en la noche, ¿por qué no un chocolatito? Perfecto, perfecto. Bueno, Janite, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Tú creciste en Guanajuato? ¿O en dónde creciste tú? No, mi familia es originaria de la Ciudad de México. Ok. Entonces, mi infancia se desarrolla entre la Ciudad de México e Hidalgo. Mi familia trabajó en Hidalgo y también estuvo pues muy aunada a su familia todavía, entonces mi infancia se desarrolló en toda esa parte central.
Y mi infancia fue donde conozco el arte prehispánico y de ahí el enamoramiento. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos dentro del arte? ¿Cómo llegaste tú a enamorarte del arte prehispánico? Mis abuelos, yo crecí con mis abuelos, entonces ellos tenían la costumbre de que el 21 de marzo íbamos a Teotihuacán a tomar la energía del sol, decían, para tener un nuevo comienzo. Entonces yo me empiezo a acercar a esta cerámica que fue la que más me fascinó desde pequeña. Y también me llevaba mucho a ruinas arqueológicas, eso sí tenía mucho la costumbre, porque mi familia en sí no tiene un acercamiento muy grande con el arte clásico, como pintores o grabadores, nombres. No hay un acercamiento, pero por parte de ellos les agradezco mucho que siempre el crecimiento y la habilidad y el aprendizaje siempre me estuvieron apoyando mucho. Entonces, había actividades en algunos parques cerca de la casa donde hacían pequeñas pinturas me ponían, ¿no?, a pintar. Empecé a descubrir que tenía mucha fascinación por la creación manual y de ahí mis abuelos me empezaron a apoyar en ese caso. Ah, qué bueno. Entonces tus primeros pasos se dieron más que todo en la pintura, ¿no? Sí, O sea, ah, qué bien, qué bien. Y más o menos qué tipo qué tipo de pintura hacías, ¿no? ¿En qué se basaba tu pintura? ¿Era más que todo pinturas libres o utilizaba o había o existía ya una fascinación hacia cierto tipo de iconografía que te encantaba reproducir en tus trazos? cuando empecé la pintura hacía pequeños paisajes. Creo que el conocimiento del color y a veces utilizaba mucho los dedos, era puro paisaje. Y ya después empezaba a imitar un poquito más, pero ya sabes, las caricaturas o que te dicen dibújame una virgencita o cosas así, cositas que tenía que hacer reproducciones. Y ya hasta que fui creciendo y conociendo un poquito más y ya tener un bagaje visual un poquito más grande fue cuando empecé a hacer mis propias creaciones. ¿Y en qué se basaban estas creaciones propias? Al principio me encantaba, dejé un poquito de lado lo prehispánico y empecé a pintar un poquito más acerca de la mitología griega. Me llamó mucho la atención también la parte divina, pero que era humana. Entonces eso me atrajo mucho y empecé a hacer mis propias interpretaciones de los dioses griegos. Ya cuando entro a la licenciatura, ya es cuando empiezo a tener una profundización de la pintura, pero desde mis ojos como mujer. Entonces fue un recorrido muy interesante acerca de la pintura antes de conocer el grabado. ¿Y en dónde estudiaste tú? Estudié en la Universidad de Guanajuato en la carrera de artes plásticas y mi especialización es grabado, que es curioso porque yo entré pensando que me iba a especializar en la pintura y era lo único que sabía hacer, pero ya en la universidad descubro que hay una diversidad en el grabado y es hermoso, ¿no? Entonces logro hacer una conexión más grande y me enamoro totalmente de la técnica. Wow. ¿Y cuál fue tu primera introducción hacia el grabado? ¿Qué tipo de técnica? Fue el grabado en PVC, ese Ujú. fue mi primer acercamiento y después fue el linóleo. Está bien. Y wow, entonces claro, y cuando empezaste a tirar tus primeros gubiazos, ahí fue en donde te diste cuenta de que este tipo de material se iba a convertir más que todo en tu media más importante ahorita personalmente, ¿no? Sí, fue muy curioso porque pues desde niña pensé que iba a pintar, ¿no? Y que me iba a dedicar solamente a la pintura. Pero en cuanto conozco el grabado me doy cuenta de lo hermoso que coincidía con mi lenguaje que yo estaba buscando. Entonces fue impresionante el clic que tuve con esta técnica. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, además del relieve que estabas realizando al principio, ¿qué otro tipo de técnicas en el grabado has estado desarrollando? Pues ahora mi lenguaje principalmente se desarrolla con el grabado en metal.
la litografía en aluminio y el linóleo. Son las técnicas con las que más me casé, con las que más he estado explorando, investigando y con las que siento que mi línea que ahora tengo de mi lenguaje, que es silvestre, ya está muy aunado a las líneas del metal, a las texturas, en la litografía las posibilidades con los colores, entonces allí me quedé. Wow. Y todas estas técnicas y todo este conocimiento lo desarrollaste más que todo dentro de la academia antes de graduarte. Ahí en la academia sí aprendí bastante, pero como toda técnica artística, a través del tiempo vas explorando y gracias a mis colegas grabadores que he ido conociendo a través del tiempo, pues me han compartido un poquito de su conocimiento, ¿no? Ha sido un trueque de conocimientos. Entonces el bagaje de cómo utilizar una técnica se ha ido haciendo más grande y la habilidad también va creciendo, ¿no? Con practicarlo día a día. Entonces, en realidad ha sido un proceso de 10 años quizá desde que empecé a hacer grabado. Y, y ahorita tú te dedicas 100% al grabado, esa es la manera como te sustentas. Sí, sí, de hecho, ahorita estamos transmitiendo desde la galería donde tengo mi trabajo y también el de más colegas. Entonces, sí, totalmente es un estilo de vida y gracias a este estilo de vida también he encontrado mi manera de sustentarme. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a volver un poquito atrás. Entonces, tuviste todo el soporte de tu familia, decidiste irte a la academia, aprendiste ahí sobre el grabado, empezaste a adquirir más técnica y más conocimiento sobre el grabado. ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa con Jainité luego de que se gradúa y termina las clases? ¿Cómo es esa transición dentro de la academia hacia lo que sería la vida real como artista independiente? La transición fue que cuando ya estaba por terminar la universidad, mi mamá, que era la que me apoyaba en la universidad, me decía, bueno, ya tu beca se te va a acabar, ¿no? Ya verle pensando qué vas a hacer. Entonces, en esos meses coincidió en que un artista guanajuatense que se llama El Pinche Grabador iba a abrir una galería en el centro de Guanajuato. Entonces, un maestro muy querido que es Alberto Martínez, maestro de litografía de la Universidad de Guanajuato, es muy amigo del Pinche Grabador. Entonces le dice él, ¿no conoces a alguien que le interese trabajar en una galería? Y me pregunta a mí, yo no lo dudé ni dos veces, ¿no? Porque dije, bueno, una galería puedo aprender demasiado, ¿no? Y una galería de grabado. Entonces ya fui con él y empecé a trabajar en la galería y él ve la dedicación que le empiezo a poner a la pasión al trabajo, a la galería, y me dice, bueno, ¿y por qué no haces tus grabados y los empiezas a vender aquí? Porque sí vendía grabados, pero muy poquitos, ¿no? En algunas exposiciones donde podía meter un poco de mi trabajo, pues sí, me involucraba. Entonces tomé la oportunidad y de ahí fui escalando poco a poco, ¿no? Lo tomé y no lo dejé. Entonces en esa transición fue cuando decido mudarme a la ciudad de San Miguel de Allende, a abrir la galería acá, y pues fue a apostarle a la suerte. Afortunadamente ha ido muy bien todo. Y cuando ya me mudo a San Miguel de Allende es donde también nace este lenguaje que tengo, ¿no? Porque al principio era siento que no era la esencia de lo que soy ahora, ¿no? De mis dioses prehispánicos, mis diosas, este lenguaje de la mujer con el amor, pero a través de estos personajes que voy creando a través del tiempo. Es aquí en San Miguel de Allende donde ya me encuentro completamente sola sin conocer a nadie en la ciudad, donde nace este lenguaje. Y todo ese lenguaje tiene como una base dentro de la mitología prehispánica que ya existe, o esto es algo que tiene una combinación
que viene de diferentes partes, como por ejemplo la mitología griega o otro tipo de mitología a nivel mundial. No, enteramente ahí en mi lenguaje ya regresé al origen de lo prehispánico, pero también empiezo a involucrar un poquito más acerca de la cultura mexicana, como la flora, la fauna, las leyendas, algún patrón de un bordado, una tradición. Entonces ya hago algo más amplio, más allá de lo prehispánico, y también lo intento traer a un poquito más actual, ¿no? Para que mi visión de lo que es ser mexicana y mi amor por México también hacia su cultura se pueda reflejar en mi trabajo. Claro. ¿Y de dónde crees tú que viene esa necesidad de comunicar esta pasión que tienes hacia el orgullo de ser mexicana? Yo creo que yo creo que en todos lugares los países tienen un lado bueno y un lado malo, ¿no? El violento, las malas gobernaturas, tienen muchas cosas malas, ¿no? Y yo creo que México a los ojos del mundo, pues sí es un lugar peligroso, ¿no? Por todas las noticias que siempre se ven, ¿no? Se ve más lo malo que lo bueno. Entonces yo creo que quiero a través de este reflejo invitar a las personas que conocen mi trabajo a ver eso bueno que yo veo de mi cultura, que aparte es una hija de este sincretismo que tuvimos con los españoles, ¿no? Y que sigue siendo hasta la fecha una mutación cultural porque los mexicanos somos muy hospitalarios, ¿no? Llega algún modismo, llega una nueva cultura y nosotros la cobijamos y la hacemos propia, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mi gusto de mostrar esto a las personas que llegan a tener contacto con mi obra. No, qué bueno. Y eso es importante lo que estás reflexionando o diciendo, mejor dicho, porque sí, existe como que ese estereotipo que se crea por medio de las medias, ¿no? Los medios de comunicación tienden a resaltar muchas veces lo negativo de una comunidad y eso es lo que llega a los oídos y a los ojos de muchísimas personas que no viven dentro de ese mismo contexto, pero las personas que se desarrollan dentro de esas comunidades saben lo bonito, lo bello, las cosas los valores que se desarrollan dentro de ese espacio. Y se crea esa especie de orgullo de tratar de resaltar todo ese tipo de cuestiones que son positivas, ¿no? Y tratar de comunicar eso para el resto del mundo. Porque sí existe, es interesante cómo se crea esa idea del miedo, ¿no? Del miedo a llegar y visitar este tipo de lugares simplemente por el mal contexto que se le han dado por medio de los medios de comunicación. Entonces, sí, es importante lo que tú estás haciendo con tu obra, de crear una alternativa a ese tipo de opiniones e invitar a la gente que venga a ver esa realidad donde tú eres parte también, ¿no? Entonces eso está, a mí me parece muy, muy bueno lo que estás haciendo en ese sentido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, es la labor del arte, siempre lo ha sido. Yo creo que tenemos grandes maestros de los que hemos aprendido, en los que el arte es una huella en la historia. Y a lo mejor no lleguemos a los libros tal cual, ¿no? Pero al menos ya llegamos a cambiar la visión de alguien en algún punto y se dé cuenta que el mexicano realmente no es malo, ¿no? Que la cultura es hermosa y a lo mejor despierta en su mente o en su corazón el investigar un poquito más, ¿no? Exacto, exacto. Indagar un poquito más, ¿no? Que se profundice más esa opinión que tiene para que se den cuenta de que posiblemente no estén en lo correcto. Y mencionas algo que dice que los artistas contemporáneos ahorita, por lo menos describiste tú que ustedes no iban a ser parte de los libros. ¿A qué te refieres con eso? No, o sea que a lo mejor no lleguemos a algo tan grande como llegar a un libro o a los libros de texto, quizá, pero, pero que ya dejamos huella en la historia, ¿no? De la gráfica mexicana, junto con mis contemporáneos amigos y con nuestros maestros, ¿no? También
y con los que nos sigan también. Ah, ya entiendo, entiendo. Pero ¿tú sientes que existe como una especie de dificultad para los artistas mexicanos de convertirse en parte de esa historia que queda plasmada dentro de los libros? En realidad, ahora no sé cómo vaya funcionando el hecho de la... Yo siento que antes eran menos artistas también. El arte estaba un poquito más, digamos, no sé si controlado, no sé si es la palabra correcta, pero siento que ahora con las redes sociales también la formación artística ha crecido de una manera muy grande. Y no, realmente no sé cómo vaya a ser históricamente en un futuro la decisión de quiénes entran a la historia, quiénes no, pero he conocido colegas muy buenos técnicamente, muchos con unos diálogos artísticos que son impresionantes desde la crítica social hasta la introspección. Entonces, pues habrá que ver, va a ser muy padre ver cuál es el resultado de la generación artística con la que convivo en este momento y me va a dar mucho gusto si en algún punto yo haya conocido a alguien, ¿no? Eso es lo que creo. Ah, ok. Tú sabes que conversando en otro de los episodios que hemos grabado con un artista mexicano también de nombre Dani González, él nos comentaba también que existía una especie de división en donde existían ciertos artistas que estas comunidades élite que se dedican a resaltar el arte y a escribir los libros de historia que son sumamente subjetivos a lo que ellos consideran que es prominente o que es importante. Dejan a un lado a muchísimos artistas que tienen orígenes un poco más humildes o que tienen orígenes más hacia lo nativo, ¿no? Que son realmente los nativos mexicanos. Y entonces él comentaba que existían estas élites y hasta que en algún momento no se quebrara esa estructura, muchísimos artistas mexicanos iban a estar prácticamente invisibilizados para el resto del mundo como principales contribuyentes de arte y de la creación y el desarrollo de la identidad creativa de México. ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo creo que sí hay una división, porque yo creo que yo creo que hasta más que tres, los artistas de élite, el que ya tienen un manager, el que ya tienen sus curadores, el que ya están con los museos, el que viajan por todo el mundo en exposición, ese es un artista, ¿no? Está el otro independiente, que creo que es donde está el mayor número de artistas, que es el que se autogestiona, el que tiene su propio lugar donde tiene su trabajo o hace lazos con más personas y buscan la manera de también de sustentarse a través del arte y pues ellos están realmente canalizados a que tienen que hacer relaciones artísticas y tienen que estar bien con todas las relaciones posibles para hacer un tronco más fuerte. Y también dentro de esa rama yo creo que también está el artista comunitario, el que no le interesa para nada hacerse famoso o tener un nombre, pero hacer una labor social en la que quiere salvar, bueno, no sé si sea salvar, pero a lo mejor sí darles una forma de creación a personas que tienen una vida social muy difícil. Entonces, a través del arte, canalizarlo en vez de hacerlo a través de algo que pueda transgredir con la vida de otra persona. Entonces, ese es otro sector artístico importante que yo considero, pero sí creo que haya muchas divisiones dentro del arte y a veces hasta dentro de nosotros como artistas están los bandos, ¿no? Entonces, si se habla con ese artista que me cae mal, pues ya también no te quiero hablar, ¿no?
no me gusta su obra, no me gusta cómo me miró. También yo siento que esta parte del artista es muy, muy volátil, muy visceral. Wow, ¿es esa una realidad dentro de la comunidad artística donde te desarrollas? Sí, también hay divisiones entre nosotros. A mí no me gusta para nada ese tipo de divisiones y tampoco no tomo bandos, porque yo creo que siempre hay algo, todos tienen algo que ofrecer y yo también les puedo agradecer de esa forma, ¿no? También con una amistad o con alguna gestión o si hay un trabajo que yo no pueda hacer, pues se los doy, ¿no? Como o si ellos también tienen algo que les interesa que yo participe, también me invitan, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida realmente con todos los grabadores que he conocido en México. Qué bueno. Qué bueno, sí, porque al principio me mencionaste que le debías bastante a otros artistas que te habían ayudado en tu desarrollo, ¿no? Que te habían contribuido con tu conocimiento y te habían prestado, habían contribuido de alguna manera con el desarrollo de tu obra, ¿no? Dándote tips, pasando intercambiando información, más que todo, ¿no? Sí, sí, pues he conocido artistas que han compartido, a lo mejor me dicen, tu obra me recuerda a este personaje, ¿no? Y me comparten información. O me dicen, mira, yo utilizo para esta técnica esto, pruébalo. Y pues me quedo ahí, ¿no? Es algo muy padre. Realmente las relaciones artísticas llegan a ser muy fructíferas. Qué bueno, sí, y eso es una de las cuestiones que personalmente me encanta del grabado, que tiene esa capacidad de colaboración, ¿no? Y de solidaridad entre los artistas, a pesar de que en ciertos círculos existe ese ego, ¿no? Que no les permite a veces una colaboración del todo, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, ¿no? Existen personas que tal vez no están interesadas en eso o tienen otro tipo de dificultades para relacionarse con otros. Pero cuéntame un poco más, ¿me podrías recordar el nombre de la galería donde trabajas? La galería donde estoy se llama Galería de Grabado Mexicano y estamos ubicados en el centro de San Miguel de Allende. Ah, perfecto. Entonces ahí pueden venir a observar las obras que se están realizando ahí. ¿Y qué tipo de servicios crean ustedes dentro de esa galería? ¿Ustedes tienen prensas para imprimir? ¿Tienen qué tipo de técnicas se pueden desarrollar dentro de la galería? Aquí en la galería solamente es galería, pero la mayoría de lo que tenemos aquí se produce en la ciudad de Guanajuato, en el taller El Pinche Grabador. También los invito a que busquen ese proyecto. Y, tenemos también obra de otros artistas mexicanos como Cabrito, Meca Cabrito de Oaxaca, la maestra Angélica Escárcega de Guanajuato, Violeta Juárez también de la Ciudad de México, Gabriela Morac de Ciudad de México también, César Villegas de Oaxaca y se están sumando más personas. Ellos producen desde su taller y ya aquí nosotros recibimos la obra y nos encargamos de gestionarla y ahora sí que se venda algo, ¿no? Perfecto, no está bien. Sí, ahí nombraste varios nombres los cuales he tenido el placer de conocer por medio de las redes sociales, como tú bien habías mencionado antes, ¿no? Que nos ponen a todos, nos dan el acceso a muchísimos de estos talleres que alrededor del mundo, ¿no? Sobre todo durante la pandemia que no hemos tenido la oportunidad de viajar, pero ahora podemos hacer esos pequeños viajes de las redes sociales y darnos cuenta de lo que se está produciendo allá, ¿no? Que es una rica historia lo que tienen ustedes con respecto al grabado allá en México. Y quería preguntarte también, entonces, ¿tú produces tu trabajo desde el pinche grabador? Sí, sí, allá hice una mancuerna con el pinche grabador, entonces ya hago mi producción allá en el taller. Originalmente lo tenía aquí en la ciudad de de San Miguel de Allende, perdón, pero después unimos ambos proyectos y hicimos uno en la ciudad de Guanajuato. ¿Y qué tan lejos te queda ese taller?
Me queda a 1 hora de distancia. Ok. ¿Y eso es un viaje que haces todos los días tú para poder hacer tu trabajo o cómo te planificas ahí? No, lo hago una vez por semana, entonces aquí en San Miguel de Allende hago la producción de placas y ya solamente me dedico a la impresión en la ciudad de Guanajuato. Sí, no, y bueno, y también otra de las cuestiones que me estaba llamando la atención al principio cuando estabas mencionando que mientras desarrollas tu trabajo, uno de los objetivos que tenía era desarrollar esa visión como mujer dentro de la comunidad. ¿Cómo crees tú que ha sido esa travesía para ti para incorporar esa visión personal dentro de tu trabajo? Creo que empieza con la serie que se llama Bendecida, así la nombré, porque yo estaba viendo mi trabajo y sentía que no tenía un alma. Entonces empecé a preguntarme quién era yo y cuáles eran mis orígenes. Me doy cuenta que mi origen total pues fue cuando desde niña, ¿no? Lo que te contaba de que iba a Teotihuacán y cómo era la cerámica y cómo me llamaba la atención. Entonces empecé a investigar un poco más acerca de cómo era la visión de la mujer prehispánica y me di cuenta que pues es eso, ¿no? Yo también me considero una mujer antigua. Eh, y ya empecé a tomar esas formas, esas simbologías para traducirlos en esa etapa de mi vida de crecimiento y a través de mi obra hay pequeños relatos de algo que me está pasando en ese momento, ¿no? Así como, por ejemplo, el mitote mezcalero, que es una de mis piezas un poco más recientes, es lo que pasa en mi cabeza cada vez que tomo mezcal, ¿no? Que es siento que es como conejos volando, que es en el atardecer, que hay fuego, que hay noche, que es como el diablo si estuviera bailando si te pasas un poquito de más. Es todo, ¿no? Lo que siento al momento de tomar un mezcalito. Y así cada historia tiene un poco de mí, ¿no? También el grabado de Anatomía Silvestre es el primer grabado donde me atrevo a retratarme. Entonces es totalmente como me percibo. Y así fui creando las piezas con un poco de mi historia, pero siempre intento traducirlo en una forma femenina, que es una forma femenina hasta a veces monstruosa, ¿no? Porque a veces también somos unas mujeres monstruo, ¿no? Mujeres poderosas. Jainite, mencionaste que te consideras una mujer antigua. ¿A qué te refieres con eso? Con una mujer de un compromiso con la historia antigua de México. Ah, perfecto. Y cuando tú describes, te describes a ti como una mujer monstruosa, poderosa, ¿a qué viene ese concepto de monstruosidad? ¿Cómo lo llevas o cómo lo desarrollas dentro de tu obra? Lo desarrollo con composiciones en mis grabados, donde a lo mejor no es una pose posible humanamente o no es una posición cómoda, pero es flexible, puede hacer lo que quiera esa mujer. Entonces voy hasta la monstruosidad no desde un lado negativo, sino la monstruosidad de que se puede hacer todo, ¿no? Y es una imagen que quiere impactar en ese momento. Eso me llama mucho la atención porque la forma como tú describiste tu experiencia cada vez que bebes mezcal y toda la iconografía que nutre ese tipo de narrativa visual que estás desarrollando, me recuerda mucho a lo que sería el realismo mágico, ¿no? Un contexto mágico de una situación que es muy real, como es el hecho de beber mezcal, ¿no? Que es algo muy propio de ustedes los mexicanos. Y en esa nota, aparte de las influencias que tú has tenido con la cerámica prehispánica, me gustaría saber qué otro tipo de influencias tiene tu trabajo visualmente.
Mi trabajo siento que ha tenido un nacimiento también por una vez que fui a una exposición de Julio Galán en el Colegio San Ildefonso en la Ciudad de México, y vi que era una introspección de lo que estaba pasando, pero siempre se retrataba. Entonces, no tenía nada de grabado, era solamente pintura, pero esta parte en la que hablaba desde su interior y era él el que se retrataba en todas las pinturas, me gustó. Entonces, ahora intento retratarme, pero no desde la forma física real de cómo soy, sino un símbolo a lo mejor es la mujer jaguar. Ese es mi símbolo que pongo en las obras, ¿no? La mujer que tiene como rasgos de tecuán. Ese es uno de los artistas. Otro artista que yo siento que me ha influido mucho es Edgar Flores Saner, que él hace street art y se me hace increíble su trabajo, se me hace muy bello, muy amoroso, muy mexicano, muy colorido. A mí me da paz visual ver su trabajo, y ese es más contemporáneo. También me gusta mucho la obra de Daniel Lezama porque es mucho mexicano, mucho el retrato de la cultura mexicana. Y de grabadores, me gusta mucho el trabajo de Leopoldo Méndez, que se me hace un grabador técnicamente impresionante. Y Remedios Varo, también me gustó mucho últimamente su forma tanto de escribir sus historias, sus cartas, como su pintura. Ya conociéndola un poquito más, me gusta mucho ese surrealismo y sus símbolos que va utilizando en cada pintura. Entonces yo tomo mucho esto de los maestros, artistas, para yo también tener la confianza de que también puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y siempre y cuando sea honesta con lo que estoy haciendo. Perfecto. Y de verdad que ahorita cuando mencionaste a Saner, me llamó la atención porque cuando yo estaba viendo tu trabajo, ahí pude ver esa similitud, ¿no? El de crear caracteres que están dentro de la composición y que tienen y que utilizan este tipo de máscaras que son coloridas y que tienen como una especie de mezcla entre el cómic, ilustración y ese rico impacto visual que es muy, muy mexicano. Entonces, me alegra que tú hayas mencionado eso porque sí es muy notable, ¿no? Esa influencia que existe por medio de este artista urbano que es increíble. Y a otra cosa que también quería preguntarte, cuando tú mencionabas esta identidad, ¿no? De la mujer monstruo, de la mujer poderosa, ¿existen comunidades o grupos de mujeres grabadoras que se definen de esa manera, ¿no? Que son así bastante que crean un lenguaje visual que es sumamente fuerte, ¿no? Y que transforman este tipo de historia prehispánica y la traen a un contexto contemporáneo. Porque la verdad es que durante este tipo de entrevistas he estado tratando de encontrar más artistas del grabado, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con Mano Manca y ahorita tengo la oportunidad de trabajar contigo, pero ¿dónde se encuentran estas artistas del grabado y dónde podríamos nosotros poder hacer un contacto con ellas para poder seguir hablando de esta rica historia del grabado femenino en México? En las mujeres grabadoras en México está un taller que se llama Taller Hoja Santa de Oaxaca. Ellos yo creo que fueron o al menos que yo conozco, no quiero equivocarme también, es el primer taller que concentra varias mujeres mexicanas y extranjeras también. Entonces, justamente hace unos días fue su tercer aniversario de ese taller y me ha tocado en algunas ocasiones ser invitada por parte de ellas a carpetas de grabado femeninas que hablan de cuestiones femeninas tal cual, ¿no? Como ya sea plantas o lo erótico.
se concentran 100% en lo femenino. Y yo creo que ese es el taller que más ha concentrado información acerca de mujeres grabadoras en México, porque sí estamos un poquito distribuidas, estamos un poco más distribuidas que los hombres. ¿Y tú crees, a qué tú crees que se debe eso? La cuestión femenina es que yo siento que también va unado con la cuestión de ser mamá. Entonces siento que también tenemos esta interrupción a veces de la cuestión profesional. Entonces a veces están unas en línea y de repente ya cortan por un lapso y vuelven a regresar, ¿no? Entonces es como una cuestión muy, este, se puede decir que no es tan constante, pues. Así es como yo lo veo, porque mis colegas que son grabadoras que conozco que se dedican 100% a esto, pues todavía no han llegado a la culminación de a lo mejor una familia con un hijo, ¿no? Yo siento que esa es la parte donde creo que la creación en la mujer se ha visto interrumpida de cierta forma. No quiero decir que sea malo tener hijos, claro, pero sí creo que hay un compromiso tal cual, ¿no? De la mujer con la familia. Entonces, mis colegas mexicanas que conozco y que son cercanas, pues sí le apuestan totalmente a la cuestión profesional, ¿no? A esa parte y somos un grupo un poquito más reducido. Aquí en San Miguel de Allende, digamos que las mezcalerías son muy nice. Entonces, aquí realmente así como una cuestión más de, de comunidad, pues no es tanto, porque la verdad la ciudad de San Miguel lo que tiene es que hay mucha comunidad de Estados Unidos, entonces es una ciudad que a veces parece fuera de ser mexicana, ¿no? Y yo conocí un poquito más acerca del mezcal en Oaxaca, allá donde fue un encuentro increíble con la cultura, que Oaxaca pues tiene todo, ¿no? La tradición artesanal es inmensa y grandiosa. Entonces, allá en Oaxaca, que fue cuando ya me acerqué al verdadero buen mezcal y en lugares donde estaban muy cercanos a los productores, ya fui cuando también entendí las leyendas de lo que llevaba el mezcal, ¿no? Esta parte de la Mayagüe, la diosa del maguey, que a mí se me hace una diosa impresionante porque es la hija de los 400 conejos, que prehispánicamente se creía que 400 era el infinito. Entonces tuvo los hijos infinitos. Se dice que cuando tú bebes mezcal, si te pones triste es porque el conejo de la tristeza entró en tu cuerpo, entonces te vuelves un hijo de la Mayagüel. Si estás muy contento al tomar el mezcal, quiere decir que el conejo de la felicidad entró en ti. Y así va la leyenda. Entonces esa parte me encantó del mezcal, aparte de que el maguey es un símbolo de la tierra mexicana. Está muy, muy aunado y siento que también al momento de entrar en la cocina de una mujer oaxaqueña que adoro muchísimo, ella antes de cocinar sienta a todos, nos da mezcal a todos y no podemos empezar a beber mezcal si ella no da el primer trago, pero ella antes de dar su primer trago da un poquito a la tierra en forma de agradecimiento de lo que vamos a comer. Entonces, tradicionalmente el mezcal también es una bebida sagrada.
Wow. Pero me estabas diciendo que ahorita esa tradición se ha vuelto un poco más comercial porque las mezcalerías son muy nice y existe esa influencia del turismo dentro de donde tú estás. Sí, sí, aquí en realidad se desconoce mucho la leyenda y tradición del mezcal, pero poco a poco como que empieza este despertar de los mexicanos, sobre todo, de las leyendas, porque muchos no conocemos mucha parte de nuestra historia, a pesar de que vivimos aquí, ¿no? Es muy inmensa y se tiene que conocer mucho, pero también esta parte donde también el mezcal ya está perdiendo, se vuelve más bien algo de moda, entonces se pierde un poquito del origen. Sí, interesante. Y ese, cuando tú describes ese ritual, ¿no? De que cuando te invitan a una comida dentro de este hogar en Oaxaca, todos reciben un trago de mezcal, se le da una ofrenda a la tierra y luego se ingiere y luego se reciben los alimentos. Esto es una práctica que ocurre solamente en Oaxaca o esto es una especie de ritual que ocurre en gran parte del territorio nacional? Yo solamente lo he conocido en Oaxaca, pero no dudo que también haya otros lugares donde también tienen sus rituales, a lo mejor no solamente con mezcal, pero a mí se me hizo impresionante, ¿no? Y yo no había visto antes esa manera de recibir los alimentos. Se me hace una forma muy bella. Sí, está verdad. Y existe, y ahorita que estás hablando sobre rituales, ¿cuál sería como tu ritual personal al momento de crear una pieza? A veces es con una copita de mezcal. Y otras veces es con una canción mexicana y muchas veces con alguna emoción. Ese es primero el ritual, ¿no? Sentir a profundidad esa parte del contacto con la emoción, con una canción mexicana o con el efecto del mezcalito y ya empiezo a traducir eso en papel. Hago muchos personajes pequeñitos hasta que alguno ya empieza a crecer un poquito más, y ya ese personaje o esa pequeña escena ya decido después en qué técnica pienso que se puede traducir mejor y empiezo a hacer el grabado como tal, a darle vida. Cuando creas todos estos caracteres y todos estos personajes, nosotros llegamos a ver el producto final en una especie de ilustración o una especie de impresión al final. Pero estas imágenes que tú estás creando van de la mano de algo escrito. O sea, tú desarrollas historias escritas también a la par de estos personajes o son cuestiones que simplemente se quedan dentro de la narrativa visual. Algunas sí están acompañadas de algún pensamiento o alguna reflexión. A veces hasta me gusta escribir pequeños versos. No soy la gran escritora, honestamente, nunca se los he enseñado a nadie, pero sí van escritos con el sentir de ese momento. Entonces siento que intento hacerlo más cercana, la ilustración más cercana posible a la sensación que estaba teniendo en ese momento, para que a la persona que guste tener mi trabajo en casa tenga un poquito de conexión con ese momento, ¿no? A lo mejor hasta la misma emoción o algo cercano a su historia. Y estos versos y este escrito que acompañan esa emoción van impresos dentro de la pieza o van o es otra pieza distinta que se va anexa al grabado final. No, en realidad esa parte del proceso de lo escrito se queda tal cual en la libreta de bocetos, que se puede decir que es un pequeño diario de mi vida, y solamente lo único que he exhibido es el resultado final.
Y bueno, y nos estás hablando también de tu proceso y has incorporado el uso del libro de bocetos, ¿no? O donde tú tienes tu diario donde desarrollas tus ideas. ¿Tú, tú consideras que trabajas cuando estás dibujando y desarrollando ideas, eso lo haces de manera diaria? ¿Cómo es más o menos tu rutina? Sí, intento hacer algo diariamente, ya sea escribiendo solo un poco o leyendo un poco. Me gustan también los podcasts de historia antigua, entonces hago pequeñas reflexiones de lo que escuché y en su mayoría también son dibujos, pero no dibujo diariamente, no siempre va acompañado de dibujos. A veces tarda un poquito en hacer el personaje adecuado. Entonces es todo un proceso de reflexión, de investigación y de evolución también. Sí, y me alegra que hayas mencionado eso, porque creo que existe como una especie de interpretación que es errónea, pensando que los artistas son personas que producen como locos todo el tiempo, ¿no? Hay personas que son así, pero no todos son de esa manera, porque sí existe, como tú bien has dicho, un proceso también de desarrollo de la idea, de estudio, de investigación, que eso luego nutre las piezas. Y creo que las redes sociales en algún momento han creado esa idea de que, porque claro, existen todo este tipo de fotos que siguen subiendo a la red constantemente y crean esa idea de que los artistas están produciendo una obra extraordinaria casi que todos los días, ¿no? ¿Tú sientes que eso es algo que ocurre alrededor tuyo cuando tú ves las redes sociales? Que ves ciertos artistas que pareciera que estuviesen produciendo algo bueno todos los días y me gustaría saber si eso ocurre y si eso ocurre, qué tipo de efecto tiene sobre ti. Pues en realidad yo siento que cada artista tiene su manera de trabajar. Y yo sí he conocido colegas que trabajan todos los días y es impresionante. Y los admiro mucho también por esa disciplina que tienen de producir todos los días. A lo mejor no es una pieza nueva, pero sí constantemente están creando una nueva. Y pero mi proceso en algún punto sí lo quise igualar, pero me di cuenta que no puedo trabajar al mismo paso, ¿no? Y entonces acepté que yo tenía también mi propio tiempo, ¿no? Mi propia forma de crear y que no debería de tener tanta prisa en apurarme de hacer algo, porque a lo mejor al final no voy a quedar contenta con el resultado y voy a tener una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces sí, sí considero y que a mí me da mucho gusto que colegas trabajen todos los días y hacen unas piezas excelentes, y es admirable, pero sí, realmente yo no trabajo al mismo paso. Sí, que es importante eso, ¿verdad? El ponerse e intentar ciertas cosas y darse cuenta de cómo es el proceso creativo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sin necesidad de compararnos con el proceso de otros. Así podemos tener un poco más de paz mental y también no nos estamos como, Apresurando. sí, exacto, como no nos estamos apresurando, no nos estamos, sí, como Presionando, claro. presionando, ¿no? De que tenemos que tener cierto tipo de producción, porque eso también va a afectar el trabajo final, eso va a afectar la calidad de la producción, ¿no? Que se está haciendo en ese momento. Y eso yo creo que es bastante importante que lo compartas con nosotros, porque sobre todo para las nuevas generaciones, existe esa comparación constante con otros procesos, con otras personas, y no existe como que esa reflexión personal y ese camino, ¿no? Que cada uno de nosotros debemos conseguir o debemos desarrollar en nuestro propio trabajo y darnos cuenta de cómo trabajamos cada uno de nosotros. Entonces eso me parece bastante bien lo que estás haciendo. Y en el caso de la galería, porque tú también en tu trabajo buscas rescatar la historia y desarrollarla en una forma bastante contemporánea que la hace que se mantenga viva, ¿no? ¿Qué otro tipo
¿qué otro tipo de alternativas estás creando tú para también hacer ese tipo de comunicación sobre la historia y que otras personas se den cuenta de lo que realmente está ocurriendo dentro de esa identidad mexicana? Tú desarrollas cursos, desarrollas conversatorios, desarrollas otro tipo de impresión que también nutre esa, ese intercambio y ese, y ese dar de ese conocimiento que ya tú tienes, o simplemente te remites hacia el grabado. Por el momento solamente me remito al grabado, a la creación de estas piezas, pero sí en un futuro y es algo que a mí que es un deseo que yo tengo, sí me gustaría hacer, compartir toda esta parte de la historia, que a lo mejor creando unas nuevas leyendas, ¿no? Unas leyendas fantásticas e ilustrarlas. O hacer una, bueno, como yo no soy muy buena escribiendo, hacer una mancuerna con alguien que sí tenga el conocimiento y la pasión de la escritura para hacer un proyecto acerca me gustan mucho los libros de niños, se me hacen fantásticos. Entonces, me gustaría entrar en esa parte de la ilustración como tal de algún libro que hable acerca ya sea de la historia antigua o de alguna leyenda o nuevas historias que se puedan crear. Ah, perfecto. Y mencionaste mancuernas. ¿A qué te refieres con una mancuerna? Una colaboración con, con algún escritor. Ah, ok, perfecto. Entonces le dicen mancuerna. Y ven acá, y ahorita porque, bueno, estamos en lo que se llama todavía una pandemia a nivel global, ¿cómo se ha visto afectada tu proceso de producción y también la galería gracias a las dificultades que ha traído la pandemia? Pues la pandemia, yo creo que fue un choque para todos. Nadie esperábamos vivir esta temporada, pero creo que la mayoría, de cierta forma, hemos buscado la forma de adaptarnos. Y creo que al principio, cuando ya dijeron cierren todo, pues el hecho de que la galería pues no tiene una entrada, pues sí fue una forma de prestarle más atención a lo virtual, ¿no? Hacer una gestión más grande en las redes sociales, en una página web. Entonces ya la forma de mutarse de lo físico a lo virtual, ¿no? Y esa fue una parte muy padre porque gracias a eso también he podido hacer contacto con más personas de más lados del mundo, que es algo que a lo mejor no hubiera pasado si no hubiera pasado esto, ¿no? Y en la cuestión de la producción, realmente no lo sentí tanto porque como no estoy acostumbrada a estar en un lugar produciendo, pues no cambió muchísimo mi estilo de vida. Seguí produciendo, seguí haciendo grabado, entonces no lo sentí tanto. Sí, y eso me alegra que menciones esto porque a pesar de todas las dificultades, como que tú has encontrado lo positivo dentro de lo negativo y te has dado cuenta o te has puesto a desarrollar otras partes dentro de tu propia práctica, ¿no? Que luego traerán un beneficio más grande, como por lo menos el desarrollo de las redes sociales. Y la galería ahorita sí está funcionando ya un poco mejor, o sea, ya tienen más clientes o todavía se encuentra cerrada. No, sí está abierta a público ahora, pero sí es una diferencia enorme, ¿no? De marzo del año anterior a ahorita, sí es una diferencia muy grande, pero pues hay que aguantar, no desesperar, porque al final de cuentas, pues esto es lo que necesitamos hacer. Sí. ¿Y cuáles son tus expectativas para el año que viene con referente a esta situación? ¿Crees que va a mejorar las cosas o cómo lo ves? Yo siento que sí va a tardar alrededor de un año para ya empezar a ver un cambio real. Eh, pues realmente esto yo creo que ni siquiera las personas más poderosas conocen, o a lo mejor ellas sí, no lo sé, sepan cómo está transformándose este reaccionar social, ¿no?
Entonces puede ser a lo mejor una sorpresa que ya en medio año esto empiece a componerse, o puede tardar 2 o puede tardar 1, ¿no? En realidad, hace mucho tiempo dejé de preguntarme esto porque sí me causaba muchísima incertidumbre, y ya solamente estoy dejando que pase lo que tenga que pasar, y ya si en algún punto las cosas se empiezan a poner más difíciles, pues empezar a ver cuál es el plan B. Bueno, y esto me parece una buena nota para cerrar nuestra conversación de hoy. Primero que nada, muchísimas gracias por compartir tu trabajo, tu historia y un poco de tu tiempo con nosotros y con nuestros oyentes. Y antes No, de irnos, me gustaría invitarte a tomar este espacio para que nos cuentes un poco sobre tus redes sociales, dónde podemos ver tu trabajo, dónde podemos ubicarte en persona y qué tipo de proyecto estás desarrollando ahorita. muchas gracias a ustedes, muchas gracias Reinaldo, perdóname. Ya te estoy cambiando el nombre. Muchísimas gracias, estoy muy agradecida. La verdad es que es una página que sigo, y me sorprendió mucho, la verdad, no podía contener mi alegría. Y pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como Jainite Silvestre, tanto en Instagram como en Facebook. Y también está mi página web donde pueden conocer todo el trabajo, que es www.jainitesilvestre.com. Y también mi Gmail es jainitesilvestre, donde también puedo leerlos con mucho gusto. Cualquier duda, persona que quiera acercarme, o que tenga alguna duda acerca del grabado, me encantaría. Y creo que la galería está ubicada en la calle Zacateros número 28, centro de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Aquí los recibimos con mucho gusto. Muy bueno, muchísimas gracias, Jainite, por tu tiempo y por compartir un poco sobre tu trabajo. Estamos muy agradecidos y mantendremos ese ojo dentro de las redes sociales, buscando y esperando mucho más de la producción de tu trabajo y fascinándonos con esa rica historia que estás desarrollando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos en 2 semanas cuando estaremos conversando con Guache desde Bogotá, Colombia. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.